Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Si no me conoces, soy Daniela y hoy hablaremos del único tip de moda que les daría si este fuera el único video que ustedes pudieran ver. Creo que es el más importante porque es el que podemos aplicar absolutamente a todos los outfits. No importa la ocasión, no importa el estilo. Si tú aplicas este tip, creo que vas a tener un balance en tus outfits, vas a estar equilibrada, vas a lucir elegante y lo más importante, vas a crear tu propio estilo. Así que chicas, no se vayan hasta el final porque al final les puedo dar un poquito la idea de cómo pueden comprobar si ustedes no son expertas o si se sienten inseguras si el outfit que crearon está balanceado o no. Así que chicas, gracias por suscribirse a mi canal, gracias por su like anticipado, se los agradezco muchísimo y bueno, obviamente quédense hasta el final. Vamos a comenzar. Durante, creo que todo este tiempo que he estado en YouTube, creo que este es el consejo más importante que se les puede dar. Creo que es el que debemos de estudiar, debemos de tener siempre presente al crear outfits de moda, outfits elegantes y outfits casuales. Y bueno, yo lo voy a seccionar. Vamos a hablar del tema de la yuxtaposición, es el tema más importante cuando estamos hablando de moda, es lo que utilizan los diseñadores de moda, es lo que trato de utilizar yo en mi día a día y es lo que creo que a ustedes les falta. Así que, bueno, vamos a empezar por qué es la yuxtaposición. Chicas, bueno, primero lo que hay que saber es qué es la yuxtaposición. La yuxtaposición en la moda es el combinar los elementos de una manera contrastante y que al igual, al llegar al contraste, sea visualmente atractivo y sea equilibrado el outfit. Eso quiere decir que tendríamos que ver algunas categorías para que ustedes en su día a día escojan cuáles categorías quieren utilizar ese día. Como máximo yo les recomiendo 2 porque después ya se puede complicar el asunto. Pero vamos a comenzar. En esto veremos texturas, colores, estilos, volúmenes y proporciones. Eso es lo que va a englobar lo que es la yuxtaposición. Así ustedes van a tener más elementos para vestir a la moda, para vestir elegante y lo más importante, que sea visualmente atractivo y de interés. Hablemos de las texturas, chicas. Las texturas es cuando agarramos dos textiles para crear un outfit que se vea diferente. Vamos a tomar texturas que contrasten, por ejemplo, unos jeans que sería mezclilla, denim, su denim 2024 en este caso, favorito, y lo combinan con alguna blusa elegante. Por ejemplo, de seda, yo les he enseñado muchísimas de Lily Silk que tanto me gusta y les voy a dejar aquí mi código que es DL15 que funciona prácticamente hasta el mes que entra. Todo junio me parece estará vivo y después, bueno, yo les voy recordando. Les dejo algunas blusitas aquí recomendadas. Y bueno, en esta combinación de mezclilla y seda estamos viendo dos telas totalmente diferentes. Una ligera, sedosa, fibra natural, la otra también mezclilla, es una fibra natural, pero tiende a ser pesada y tiende a ir por lo casual, elegante y casual. Dos pesos muy diferentes y dos estilos totalmente diferentes. Esta sería la yuxtaposición. Pudieras vestir toda de seda o toda de mezclilla, que no está mal, pero visualmente si queremos crear algo diferente, utiliza este consejo como utilizar pues dos categorías totalmente distintas, antagonistas, quiere decir que son exactamente lo opuesto y que se ven muy bien al utilizarlas. Te ves muy elegante con tu blusa de seda y por el otro lado tienes tu pantalón de denim casual. Una eleva a la otra, esto te sirve para que los jeans eleven a la blusa y la blusa eleve a los jeans de alguna manera. Juntas se ven sumamente bien y a lo mejor si tú las ves en tu armario dijeras, bueno, pues creo que se vería raro, pero no, se ve perfectamente bien. O por ejemplo, les puedo poner otro ejemplo de yuxtaposición. Aquí tengo yo un vestido negro que lo utilizo muchísimo. Es un vestido negro que se puede adaptar a cualquier temporada porque es simplemente, pues es un tejido. Y para que se vea veraniego, que seguramente habrás visto el video que te voy a dejar al final de cómo vestir en negro en temporada de calor. Es una de las tendencias primavera-verano 2024 más importantes. ¿Qué es lo que yo hice para crear la miniatura o para crear este outfit? Agregué un bolso que es muy de temporada, que sería algo como estilo rafia, como algún tejido que es artesanal. Aquí tengo una prenda que es
pues The Little Black Dress o simplemente un vestido negro que lo combiné con un bolso artesanal que le da el look de verano. Esa sería la yuxtaposición. Estamos agarrando un textil tejido, pesado, que después lo combino con otro tejido ligero como es la rafia o un tejido de bolso veraniego. Muchos de los diseñadores, para incorporar el color de temporada, por ejemplo Dior, Prada, Chanel, vemos en sus desfiles cómo utilizan el color y la yuxtaposición. También luego pueden hacer las tiendas como Zara en sus aparadores, H&M, todas estas tiendas del High Street que también lo utilizan, y yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en lo que traigo puesto. Es como combinar un color vibrante y tomar un color neutro y ponerlos juntos. El vibrante te va a servir para destacar la prenda que quieres destacar, o sea, la parte baja, la parte alta, lo que tú quieras destacar, y el color neutro, que es exactamente lo opuesto, algo bajo, algo que no hace mucho alarde, te sirve para equilibrar el outfit. Esto hace que el outfit no te abrume, que no sea demasiado si tú no eres de las personas que suelen combinar pues todo colorido. Yo en lo personal utilizo ambas, pero la yuxtaposición se trata de agarrar un neutro, por ejemplo, y un color. En este caso, trata de que tu color que quieras destacar sea un color que te vaya, porque eso también es muy importante, encontrar el color de la paleta que sea perfecta para ti y ponerlo cerca del rostro, o puedes hacer a la inversa, ponerlo en la parte baja si quieres darte un volumen, porque el color da volumen, y en la parte alta pues algo un poquito más tranquilo, los neutros. Yo en mi outfit escogí el pantalón como algo vibrante y me lo puse con esta playera que es gris, que no tiene nada prácticamente, que es casual y que simplemente hace un balance de color entre este rojo anaranjado potente y este gris. Si hablamos del estilo, chicas, es cuando encontramos dos formas de vestir pues totalmente diferente. Yo la que más utilizo es la sport chic, que es cuando combino una prenda casual deportiva y la combino con algún elemento chic que pudiera ser una prenda más elegante, ¿no? Por ejemplo, lo que traigo ahorita, mi pantalón es de vestir y me la puedo combinar ya sea con unos tenis que sea también sport o con unos tacones que sean chic. Este sería el clásico estilo sport chic. O cuando llevas, por ejemplo, un traje completo y de repente le pones unos tenis. Entonces traes un elemento de traje que es pues algo más formal, que es algo más estructurado, y de repente le pones los tenis y creas ese antagonismo, esa yuxtaposición entre lo que es deportivo y lo que es elegante y formal. Todos este tipo de yuxtaposiciones crean outfits muy modernos y es lo que se utiliza mucho en el street style cuando estamos viendo, digo, ya de una manera muy, digamos, muy exagerada, ¿no? Tú lo puedes exagerar tanto como quieras. Por ejemplo, cuando vamos a la New York Fashion Week o a la Milan Fashion Week, que ahorita está muy en boga y que estamos viendo todos los videos, sígueme por Instagram porque por ahí les pongo también contenido. Ahí podemos ver cómo las fashion bloggers utilizan mucho la yuxtaposición. Claro, ellas se van a los súper extremos porque ellas hacen que el outfit contraste tanto que capte la mirada de los fotógrafos, no tanto por la elegancia, sino por la yuxtaposición. Es un elemento que utilizan mucho para llamar la atención de fotógrafos y crear ese efecto visual de tendencias que se contrastan. Dentro de los estilos también pudiéramos nombrar los accesorios, la joyería, chicas. En este estilo me parece como muy fácil para mí combinar la playera que yo traigo con unos aretes que son técnicamente más formales porque tienen la perla, y traigo una básica de H&M que la combino con unos tenis. Entonces traigo como dos elementos elegantes que serían el pantalón, los aretes, y dos elementos que son casuales o sport que serían los tenis y la blusa. Hay tantas combinaciones que ustedes pueden tomar de su armario, pero creo que ustedes al ver su armario, el armario habla mucho de ustedes. Cuando les puse ese video de
cómo definir su estilo, si son básicas, si son casuales, si son femeninas, que me encantaría que me lo pusieran aquí abajo. Encuentren 2 estilos y pónganmelos aquí abajo de lo que ustedes son. Son mujeres bohemias, tienen outfits casuales, outfits elegantes, sport, tienen outfits rockeros, qué estilos son, vaqueros, vaquero chic, y junten esas dos y vean si pueden crear outfits que sean en tendencia para ustedes, o sea, que implique algo diferente y que las haga sentir que están utilizando el elemento de la yuxtaposición. Es interesante, pero antes de que lo analicen, pruébenselo y vean si les gusta y pueden quitar y poner. Ahorita les digo cómo le van a hacer para saber si están bien. Finalmente, volúmenes y proporciones, chicas. Nos habla cuando les digo, chicas, apretadito y flojito. Ya saben, la blusa más apretada, el pantalón más flojo. Esto sería la yuxtaposición del volumen, ¿no? Algo más flojo con algo más apretado. Siempre va a favorecer más al cuerpo y va a ser más interesante que todo flojo. No es tan mal cuando se ponen, por ejemplo, un outfit todo flojo, pero si quieren utilizar un elemento más atractivo para que su outfit sea atractivo, pues pueden poner, por ejemplo, un vestido flojo y ponerle un cinturón. Entonces aquí están utilizando la yuxtaposición del cinturón que les va a marcar la cintura y el vestido flojo que naturalmente venía así. Ahora podemos utilizar también lo que serían las proporciones largo y corto. Esto es también muy interesante cuando tenemos la tercer capa. Por ejemplo, cuando tenemos un vestido corto y le agregamos ya sea el blazer largo, el chaleco largo o un abrigo largo, depende de la temporada. O pudiera ser un vestido corto y un kimono largo. Esta es exactamente la yuxtaposición de algo corto y algo largo, que también hace que la tercer capa se vuelva la capa del interés y cree un outfit bastante equilibrado. La realeza, chicas, utiliza mucho este sentido. De repente vemos a Kate Middleton, por ejemplo, ella lo utiliza mucho, también Leticia de Asturias. Utilizan, por ejemplo, un vestido corto o una falda, y de repente cuando ya hace frío se ponen un blazer largo que sobrepasa en lo largo a la falda y se ven sumamente elegantes y están utilizando la regla de la yuxtaposición en sus largos. ¿Cómo saber si lo que te estás poniendo es correcto? ¿Cómo saber si tu outfit es equilibrado y balanceado, o si tu outfit es moderno, o si tu outfit se ve bien? A lo mejor tienes una duda cuando te lo pones frente al espejo. Lo que debes de hacer, o lo que a mí se me ocurre que puedan hacer, es meterse, por ejemplo, a Pinterest o meterse a Google y escribir el outfit que ustedes traen puesto. Por ejemplo, vestido bohemio con chaqueta rockera. Si ustedes ven y les salen muchos outfits y ven que sí se está usando y que hay una congruencia, que hay una armonía en ese outfit, quiere decir que probablemente o ciertamente acertaron en el outfit y sí hay esa yuxtaposición correcta, sí lo hicieron bien. Esa es la manera más fácil de ver si está funcionando. Claro que ustedes van a ir desarrollando la mirada, el ojo clínico, y en un par de veces, en un par de meses que ustedes pongan en práctica esto, van a ver que se van a vestir totalmente diferente. Con este tip de moda, ustedes van a poder crear todos los outfits que quieran para cualquier tipo de ocasión y van a ser verdaderamente creativas, se van a ver diferentes y, lo más importante, van a tener un estilo propio del cual se van a sentir orgullosas. Me encantaría saber ustedes qué piensan, qué opinan, y bueno, les voy a dejar aquí 2 videos importantes que son cómo vestir elegante con negro ahorita en verano y el color más importante que puedes tener para balancear, o el color que le va a todos los colores. Eso también es importante. Si ya lo viste, puedes ir al otro. Siempre les dejo 4 opciones interesantes, lo que se les recomienda, el video que más está viendo, el video anterior y obviamente algo que yo les recomiendo relacionado al tema. Muchas gracias por suscribirte a este video. Creo que este video, si no es el más visto, sí es el más importante. Es el que no te debes de falta, es el que no te debes de perder en mi canal.
Les mando un beso, cuídense mucho, platíquenme aquí abajo quiénes son ustedes. Les mando un abrazote. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.